Poliña, una joven de 17 años con una profunda curiosidad por el mundo y un amor especial por la naturaleza, se encontraba en el aeropuerto, lista para embarcarse en la aventura de su vida, un viaje a África. Este viaje, que había planeado durante meses, no solo era una escapada, sino también una oportunidad para explorar un continente que siempre había fascinado su imaginación. La emoción la envolvía mientras observaba a su alrededor, viendo a otros viajeros con destinos similares, pero su mente estaba llena de sueños de safaris y encuentros con la vida salvaje. Desde pequeña, había leído libros sobre la fauna africana, especialmente sobre los majestuosos elefantes y los poderosos leones. Pero ahora, frente a la realidad, su corazón latía con fuerza, lleno de ansiedad y alegría. Finalmente, abordó el avión, y durante el vuelo, no pudo evitar perderse en sus pensamientos. Miró por la ventana mientras el paisaje cambiaba, sintiendo que cada nube que cruzaban se alejaba de su hogar y se acercaba a un nuevo mundo lleno de posibilidades. Al llegar a su destino, fue recibida por un cálido sol africano y un guía entusiasta que la esperaba en el aeropuerto. Con una sonrisa, él la saludó, dándole la bienvenida a un lugar donde la naturaleza era reina. A medida que se trasladaban hacia la reserva, Poliña no podía dejar de asombrarse con cada detalle, la vegetación exuberante, los sonidos vibrantes de la fauna, y el aire fresco que llenaba sus pulmones. El viaje en jeep, aunque largo, estaba lleno de promesas. El guía, un hombre de voz profunda y risueña, compartía historias sobre la rica cultura local y los desafíos de la vida silvestre, advirtiendo a Poliña que se mantuviera alerta y no se alejara demasiado. Aunque estaba emocionada, también sentía una ligera inquietud. «No camines solo por la jungla», le había dicho el guía con un tono serio. Pero Poliña, con su espíritu aventurero, sentía que nada podría detenerla. El paisaje era como un sueño hecho realidad, y estaba decidida a explorar cada rincón. Mientras el jeep avanzaba por caminos de tierra, algo atrapó su atención, una gran mancha oscura entre los árboles. Curiosa, Poliña se inclinó hacia adelante, tratando de distinguir lo que era. Pronto quedó claro que no era una simple sombra, era un elefante, inmóvil y solitario. La imagen del majestuoso animal hizo que su corazón se detuviera por un momento. Lo que no sabía era que este encuentro cambiaría su vida de maneras que nunca había imaginado. Esta era solo la introducción de su aventura en África, donde cada paso podría llevarla a un descubrimiento extraordinario. Sin embargo, también presentaría desafíos inesperados que pondrían en prueba no solo su valor, sino también su comprensión de la vida salvaje y su lugar dentro de ella. Poliña descendió del avión y se sintió instantáneamente abrazada por el calor del sol africano. El bullicio del aeropuerto la recibió con una mezcla de emociones. El aire era diferente, impregnado de aromas exóticos y sonidos vibrantes. A su alrededor, grupos de turistas se apresuraban, ansiosos por comenzar sus propias aventuras, pero Poliña se detuvo un momento, inhalando profundamente, dejando que la atmósfera única de África llenara sus pulmones. A medida que avanzaba por el terminal, su mirada se encontró con un hombre de estatura media, con piel morena y una sonrisa amplia que iluminaba su rostro. Era su guía, Malik, un local con una energía contagiosa. «Bienvenida a África, Poliña. Estoy emocionado de mostrarte este hermoso lugar», exclamó mientras le extendía la mano en un cálido saludo. Su voz resonaba con un acento melódico, y Poliña sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de anticipación y alegría. Después de intercambiar algunas palabras amables, Malik la guió hacia el exterior, donde un jeep rústico la esperaba. La vista que se desplegó ante ella era impresionante. Más allá de la carretera pavimentada, un paisaje vasto y vibrante se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La naturaleza salvaje se alzaba en todo su esplendor, extensos campos de hierba dorada se mezclaban con grupos de árboles dispersos, y en la distancia, las montañas se alzaban majestuosamente bajo un cielo azul brillante. Mientras Malik comenzaba a conducir, Poliña miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle. Las mariposas revoloteaban y los pájaros cantaban desde las ramas de los árboles,
creando una sinfonía natural que resonaba en su alma. «Este es solo el comienzo», dijo Malik, sonriendo a través del espejo retrovisor. «A medida que avancemos hacia la reserva, verás animales increíbles en su hábitat natural. Este es un lugar donde la vida se siente más intensa, más real». Durante el viaje, Malik le contaba historias sobre la fauna y la flora locales, describiendo la rica biodiversidad que hacía de África un lugar único. Poliña escuchaba con atención, fascinada por cada palabra. Aprendió sobre los grandes 5, los leones, elefantes, búfalos, leopardos y rinocerontes, y su papel crucial en el ecosistema. Malik le advirtió sobre la importancia de ser respetuosa con el entorno y de seguir las reglas para garantizar su seguridad y la de los animales. A medida que se adentraban en la reserva, la carretera de tierra comenzó a temblar bajo el peso del jeep. Poliña sintió una sacudida de emoción al imaginar que pronto estaría rodeada de la vida salvaje que había admirado solo en documentales y libros. Sin embargo, también se dio cuenta de que estaba en un territorio desconocido, donde la naturaleza reinaba y el respeto era fundamental. De repente, el jeep se detuvo. Malik apagó el motor y miró hacia el horizonte. «Mira», dijo en voz baja, señalando con un gesto hacia una gran mancha oscura entre los árboles. Poliña se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Allí, en medio de la jungla, un imponente elefante se erguía, inmóvil y solitario. Su corazón se aceleró al ver al majestuoso animal, y no pudo evitar sentir una conexión instantánea. Sin embargo, a medida que el elefante permanecía quieto, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. Algo en su postura parecía fuera de lugar, como si estuviera sufriendo. Poliña sintió un impulso irrefrenable de acercarse, de entender lo que estaba pasando, pero también recordó las advertencias de Malik sobre la jungla. «No camines solo», resonaba en su mente. A medida que el jeep avanzaba de nuevo, Poliña sabía que este viaje no sería solo un pasatiempo, sería una experiencia que pondría a prueba su valentía, su empatía y su conexión con el mundo natural. Esta era la llegada de su gran aventura, un momento que marcaría el inicio de un capítulo que cambiaría su vida para siempre. Mientras el jeep continuaba su trayecto por la reserva, Malik aprovechó el tiempo para brindar a Poliña valiosos consejos sobre la fauna local. Su voz era serena pero firme, y Poliña prestaba atención, consciente de que estaba ingresando a un mundo lleno de maravillas, pero también de peligros. «Primero y ante todo, debes recordar que estamos en casa de los animales», comenzó Malik, dirigiendo su mirada a Poliña a través del espejo retrovisor. «Es fundamental que respetes su espacio y nunca te acerques demasiado. Muchos animales, especialmente los grandes, pueden volverse impredecibles si se sienten amenazados. Si ves un león o un elefante, admíralos desde la distancia, nunca te acerques sin supervisión». Poliña asintió, sintiéndose un poco abrumada pero emocionada. Malik continuó, su tono se volvió más serio. «La jungla puede ser un lugar hermoso, pero también es peligroso. No camines sola, especialmente si te alejas del grupo. La mayoría de las veces, los animales no quieren tener problemas contigo, pero si te acercas a su territorio, podrías provocar una reacción inesperada». Malik explicó que ciertos animales, como los búfalos y los elefantes, eran muy territoriales y que si se sentían amenazados, podían atacar. «Recuerda», dijo, «la regla principal es observar y no interferir. La naturaleza sigue su curso y nosotros debemos ser meros espectadores, no participantes activos». Mientras hablaba, Poliña comenzó a visualizar el ecosistema que la rodeaba. Se imaginaba explorando la jungla, viendo los colores vibrantes de las flores y oyendo los sonidos de los animales. Sin embargo, las palabras de Malik la mantenían anclada a la realidad. Además, continuó, hay animales más pequeños, como serpientes y arañas, que también pueden ser peligrosos. Es esencial que mires donde pisas y que no toques nada que no reconozcas. Al hablar de serpientes, Malik mencionó algunas especies venenosas que podrían encontrarse en la región.
Poliña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si alguna vez ves una serpiente, retrocede lentamente y busca ayuda. No hagas movimientos bruscos, ya que eso puede asustarla y hacer que ataque. Poliña sentía que la adrenalina corría por sus venas. La advertencia de Malik no solo la ponía en alerta, sino que también aumentaba su deseo de explorar y aprender. Recuerda también que si ves un grupo de animales, es posible que haya un depredador cerca. Mantente atenta y nunca te acerques demasiado a ellos. Observa desde la seguridad del jeep o, si estamos en un sendero, asegúrate de que siempre haya un guía contigo. Finalmente, agregó Malik con una sonrisa, suavizando el tono de su advertencia: si llegas a encontrarte con algún animal, como un gorila o un chimpancé, lo mejor es quedarte quieta. La curiosidad es natural en ellos, y a menudo se acercarán para investigar. Sin embargo, no intentes tocarlos o darles de comer, son animales salvajes, y lo más importante es que mantengas una distancia segura. Mientras el jeep se movía por la carretera de tierra, Poliña se sentía más consciente de su entorno. Las palabras de Malik resonaban en su mente, guiándola sobre cómo comportarse en esta nueva aventura. Sabía que estaba a punto de adentrarse en un mundo desconocido, lleno de maravillas y desafíos. Esta era su oportunidad de aprender y crecer, y aunque había riesgos, estaba decidida a ser responsable y respetuosa con la vida silvestre que iba a conocer. Malik, notando la seriedad en el rostro de Poliña, sonrió y añadió: no te preocupes, Poliña. Si sigues estas reglas y te mantienes alerta, disfrutarás de esta experiencia y regresarás con historias increíbles para contar. Con esas palabras, el jeep giró en un camino que se adentraba más en la reserva, llevándolos hacia el corazón de la jungla, donde las maravillas de la naturaleza los esperaban. A medida que el jeep avanzaba por el sendero de la reserva, Poliña se asomaba con curiosidad por la ventana, fascinada por los paisajes que se desplegaban ante sus ojos. La jungla era un espectáculo de colores vibrantes y sonidos exóticos, los verdes intensos de las hojas, las flores de tonos brillantes y el canto de las aves que llenaban el aire. Sin embargo, un momento de calma pronto se convertiría en un evento inolvidable que marcaría su viaje. Mientras el vehículo giraba en una curva cerrada, Malik redujo la velocidad, su mirada fija en algo que había captado en el borde del camino. «Silencio», susurró, levantando un dedo. Poliña se contuvo, sintiendo la emoción y la adrenalina a medida que sus ojos se enfocaban en lo que había atraído la atención de su guía. Al mirar con más atención, Poliña pudo distinguir la figura imponente de un gorila machote que se movía lentamente entre los árboles. Su cuerpo robusto y musculoso era visible entre la densa vegetación. La niña sintió como su corazón latía más rápido mientras observaba al majestuoso animal, completamente absorta en su presencia. Malik se detuvo por completo, permitiendo que la naturaleza continuara su espectáculo. Pero a medida que el gorila se acercaba, Poliña notó que el animal parecía inquieto. Su expresión facial distorsionada mostraba desconfianza, y en su comportamiento había una clara tensión. La bestia se movía de un lado a otro, como si estuviera indecisa entre seguir su camino o acercarse al jeep. El aire se volvió pesado y silencioso, y Poliña sintió un nudo en el estómago. «Recuerda lo que te dije sobre los gorilas», susurró Malik, mientras mantenía los ojos fijos en el gorila. «Si se siente amenazado, puede volverse agresivo». Poliña sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que había aprendido y las advertencias de Malik resonaban en su mente. «¿Qué debería hacer?», pensó, sintiendo la urgencia de la situación. «¿Debo permanecer aquí o intentar moverme?». Instintivamente, bajó las manos, sintiendo la necesidad de mostrar que no era una amenaza. El gorila, que parecía haberla estado observando, se acercó un poco más, lo que provocó que su corazón se acelerara aún más. «Cierra los ojos», se dijo a sí misma, tratando de recordar las instrucciones que le habían dado. «No hagas movimientos bruscos». Mientras el gorila se acercaba, Poliña se sintió pequeña y vulnerable. El gigante peludo pasó su enorme mano por el suelo,
y con un movimiento delicado, comenzó a tocar sus brazos y piernas. Sus enormes patas se posaron a su alrededor, y Poliña no pudo evitar sentir una mezcla de temor y asombro. Se dio cuenta de que, aunque el gorila era formidable, también había una curiosidad genuina en sus movimientos. De repente, un grito resonó a través de la jungla, rompiendo el silencio. Poliña se sobresaltó, y el gorila, sorprendido por el sonido, dio un paso atrás, mirando hacia el origen del grito. Fue en ese instante que Poliña se dio cuenta de su vulnerabilidad. El gorila había dejado de observarla y ahora estaba completamente alerta, sus sentidos agudizados. La niña sintió un terror creciente, una idea terrible que la invadió. ¿Podría ser que me convierta en alimento para este imponente animal? La imagen de su madre y su hogar apareció en su mente, pero rápidamente se disipó al recordar que había venido a África para vivir esta experiencia y aprender sobre la naturaleza. Sin embargo, la falta de preparación y la realidad de su situación la abrumaron. En un intento por tranquilizarse, Poliña respiró hondo, pero se dio cuenta de que había hecho un error al no prestar atención a las advertencias sobre la fauna local antes de su viaje. No debería haberme aventurado sola en la jungla, pensó, mientras el gorila la miraba con una curiosidad intensa. Aprovechando la pausa, Poliña intentó comunicarle al gorila que no era una amenaza. Recordando la idea de los gestos amistosos, levantó un poco la mano, como si estuviera ofreciendo algo. No había nada en su palma, solo el deseo de que el gorila entendiera que estaba ahí para observar, no para causar daño. Mientras tanto, el gorila, aún titubeante, se inclinó un poco hacia ella, mostrando un interés genuino en su presencia. Poliña sintió que el aire entre ellos se tornaba un poco menos tenso. Había algo en el comportamiento del gorila que le decía que no había agresividad, solo una mezcla de curiosidad y confusión. A medida que el gorila continuaba observándola, Poliña, aún en el suelo, se esforzaba por no moverse. Quizás él también se siente perdido, pensó. Tal vez también tiene miedo. De repente, el gorila, como si hubiera tomado una decisión, retrocedió lentamente, como si quisiera asegurarse de que ella estaba bien, y se adentró de nuevo en la jungla. Poliña sintió que su respiración se aceleraba. Había estado a punto de enfrentarse a un encuentro potencialmente mortal, pero el gorila había decidido no atacar. Mientras el animal desaparecía entre los árboles, Poliña se dio cuenta de que había aprendido una lección vital: el respeto por la vida silvestre es fundamental y que, aunque la jungla es hermosa, también es un lugar lleno de desafíos inesperados. Malik, que había estado observando la escena con gran atención, exhaló un suspiro de alivio. «Eres valiente, Poliña», dijo, reconociendo su capacidad para enfrentar la situación con calma. «Has tenido un encuentro cercano con uno de los animales más majestuosos de la jungla. Aprende de esta experiencia, pero nunca subestimes el poder de la naturaleza». Poliña, aún sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas, sonrió levemente, agradecida por haber sobrevivido al encuentro. Sabía que este viaje a África sería mucho más de lo que había imaginado, y ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera, siempre recordando el respeto que debía a los animales que compartían este mundo con ella. El gorila, tras retroceder un paso, se detuvo y giró la cabeza, su mirada fija en Poliña. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían atravesar la bruma del miedo que envolvía a la niña. Poliña sintió que su corazón se aceleraba. La majestuosidad del animal se convirtió rápidamente en una fuente de terror a medida que notaba la tensión en su cuerpo. La mandíbula del gorila se apretó, y Poliña pudo ver sus colmillos afilados asomando, un recordatorio contundente de su poder. La atmósfera se tornó pesada, el aire se sentía electrificado con la inminencia de un peligro. Poliña se dio cuenta de que, aunque el gorila había retrocedido, su presencia seguía siendo imponente. Malik, aún a su lado, murmuró: «Mantente tranquila, Poliña. No muestres miedo». Sin embargo, la voz de Malik resonó en su mente como un eco distante. El instinto básico de supervivencia se apoderó de ella,
y cada fibra de su ser le decía que debía moverse, que debía escapar. Pero su cuerpo permaneció inmóvil, un paralizante efecto del terror que la envolvía. Poliña sintió que la lógica se desvanecía, todo lo que podía pensar era en el gorila y en la posibilidad de que, si se sentía amenazado, podría atacar. En ese momento, el gorila se acercó nuevamente, su expresión cambiando de curiosidad a desconfianza. Su postura se volvió más tensa, y el aire a su alrededor parecía vibrar con su energía. Poliña se dio cuenta de que el animal estaba tratando de evaluar su intención, y el hecho de estar tan cerca de un ser tan poderoso la llenaba de pánico. El gorila dio un paso firme, su enorme pie aplastando una ramita en el suelo, produciendo un crujido ensordecedor que resonó en el silencio de la jungla. Poliña contuvo la respiración, sintiendo un nudo en el estómago mientras el gorila alzaba su cabeza, mostrando su gran masa muscular y su porte dominante. Con cada movimiento del gorila, Poliña se sentía más vulnerable, como si su vida estuviera pendiendo de un hilo. Un pensamiento aterrador la atravesó: ¿podría este ser realmente atacarme? El miedo se convirtió en una presencia casi palpable, un manto que la envolvía y la paralizaba. Sin poder evitarlo, sus ojos comenzaron a buscar una ruta de escape, pero el denso follaje y el suelo irregular hacían difícil cualquier movimiento rápido. Poliña, no te muevas, susurró Malik, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. No queremos que se sienta amenazado. Mientras tanto, el gorila avanzó un paso más, y Poliña sintió como su pulso latía en su garganta. La distancia entre ellos parecía disminuir cada vez más. Su mente corría, reflexionando sobre todo lo que había aprendido sobre el comportamiento de estos animales. Sabía que los gorilas son generalmente pacíficos, pero su instinto le decía que ahora era un extraño en su territorio, y el gorila podía ver a través de ella, detectando su fragilidad y su miedo. Un rugido profundo salió del pecho del gorila, resonando en la jungla y reverberando en su pecho. Poliña sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un rugido de amenaza, sino un grito que parecía desafiar su presencia. El gorila estaba reafirmando su dominio, y Poliña no pudo evitar sentirse como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Con la mente nublada por el miedo, comenzó a preguntarse si había subestimado la situación. En su deseo de vivir la aventura africana, había olvidado que, en el reino animal, las reglas eran diferentes. Ella era un simple ser humano, frágil y desprotegido frente a la fuerza bruta de la naturaleza. De repente, el gorila se detuvo en seco, sus ojos fijos en ella. Había un momento de quietud, un instante en el que el tiempo pareció detenerse. Poliña se dio cuenta de que todo dependía de su siguiente movimiento. Su mente luchaba entre el instinto de huir y la necesidad de mostrar que no era una amenaza. Recapitulando su formación y las advertencias de Malik, Poliña bajó lentamente las manos. Se sentó en el suelo, adoptando una postura más humilde y pacífica. En su mente, se repetía que debía ser valiente y respetuosa, que debía ganarse la confianza del gorila, aunque fuera a un precio aterrador. El gorila la observaba intensamente, y Poliña sintió que sus ojos penetraban en su alma. En ese momento, comprendió que no solo estaba en peligro físico, sino que su conexión con el mundo salvaje estaba en juego. Todo lo que había deseado era entender y apreciar la belleza de la vida silvestre, y aquí estaba, en medio de la jungla, enfrentando la realidad de esa búsqueda. Con cada segundo que pasaba, el miedo comenzó a transformarse en una especie de aceptación. Poliña, en su interior, decidió que no sería una presa fácil. Aunque su corazón latía con fuerza, sentía que había algo más en juego. Quizás esta era la prueba que necesitaba para demostrar su amor por la naturaleza y su respeto por las criaturas que la habitaban. El gorila, aún indeciso, inclinó la cabeza un poco hacia un lado, como si estuviera intentando descifrarla. Poliña sintió que el peligro inminente comenzaba a disiparse, aunque el riesgo seguía presente. Era un juego de paciencia, y en ese momento, la niña decidió que quería ganar la confianza de este gigante de la selva,
mientras la jungla se llenaba de sonidos vibrantes, recordándole que estaba viva y que debía seguir adelante, no importa cuán aterrador fuera el camino. El tiempo parecía desvanecerse mientras Poliña enfrentaba al imponente gorila. La adrenalina corría por su cuerpo, y su mente, inundada de pánico, la llevó a buscar una salida rápida. En medio de la jungla densa, su instinto de supervivencia tomó el control, empujándola a encontrar un refugio. Recordó que había visto una cueva no muy lejos de donde se encontraba. Sin pensarlo dos veces, se volvió y corrió hacia la sombra protectora de la cueva, sintiendo el suelo irregular bajo sus pies. Al llegar a la cueva, se detuvo de golpe, su respiración acelerada resonando en la oscuridad. Se agachó, manteniendo la calma a pesar del tumulto en su interior. Con el corazón latiendo desbocado, miró hacia atrás, temiendo que el gorila la siguiera. Pero para su alivio, el gorila se había quedado en el mismo lugar, observando, con sus ojos oscuros fijos en la entrada de la cueva. Poliña se sintió aliviada por un breve momento, estaba a salvo, al menos por ahora. La cueva era estrecha y oscura, y el aire se sentía denso y húmedo. Poliña se arrastró más adentro, sintiendo la rugosidad de las paredes rocosas contra su piel. Se quedó quieta, escuchando el sonido del viento que pasaba por la jungla y los murmullos lejanos de la vida silvestre. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en el gorila. ¿Qué haría si decidía seguirla? La niña trató de contener su respiración para no hacer ruido. Cada pequeño sonido parecía amplificarse en el silencio, y la oscuridad de la cueva comenzaba a sentirse opresiva. Se sentó con la espalda contra la pared, y aunque su mente estaba llena de pensamientos aterradores, su cuerpo comenzó a relajarse ligeramente. Había tomado una decisión sabia al refugiarse, pero la realidad del peligro seguía latente. Con su corazón todavía acelerado, Poliña se asomó con cuidado por la entrada de la cueva. A través de la penumbra, podía ver al gorila, que había dado un paso hacia adelante, acercándose lentamente. Su presencia era intimidante, y la niña no podía evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. La criatura parecía concentrarse, como si estuviera tratando de entender qué había pasado con la pequeña que se había aventurado tan cerca de su territorio. Mientras el gorila se movía con gracia a pesar de su tamaño, Poliña sentía una mezcla de miedo y fascinación. Era increíblemente hermoso y majestuoso, con un pelaje brillante que reflejaba los destellos del sol que se filtraban a través de las hojas. Pero también había un aura de poder que la hacía consciente de su vulnerabilidad. La idea de que un ser tan grande pudiera cambiar de estado de ánimo en un instante la aterrorizaba. La niña recordó las palabras de Malik sobre la territorialidad de los animales. «Estás en su hogar, y pueden verte como una amenaza», resonó en su mente. Tenía que ser cuidadosa. Sin embargo, su curiosidad natural la empujaba a observarlo, a intentar entender su comportamiento. El gorila estaba ahora a unos pocos pasos de la cueva, su enorme figura proyectando una sombra sobre la entrada. Poliña sintió un impulso abrumador de hacer algo, de mostrarle que no era una amenaza. Con mucho cuidado, y consciente de cada movimiento, decidió intentar una conexión. Se tomó un momento para calmar su mente y dejar de pensar en sí misma como una niña perdida. En su lugar, se centró en el gorila, en su fuerza y su belleza. Con una voz suave, casi un susurro, empezó a hablarle: «Hola, amigo. No quiero hacerte daño». Su tono era tierno, casi como si estuviera hablando con un animal de compañía. El gorila, al escuchar su voz, se detuvo y giró ligeramente la cabeza. Poliña sintió que el contacto visual era fundamental, tenía que mostrarle que era inofensiva. Sin embargo, el gorila, aunque curioso, no se acercó más. Estaba en guardia, su cuerpo rígido y tenso, listo para cualquier movimiento inesperado. Poliña se dio cuenta de que debía respetar su espacio. Así que, en lugar de avanzar, se quedó donde estaba, esperando que el gorila tomara la iniciativa. El gorila olfateó el aire, y por un breve instante,
Poliña sintió que había un cambio en la atmósfera. El animal parecía estar analizando su olor, su presencia, sopesando si era un peligro o no. El silencio se volvió casi absoluto, y Poliña se sumió en una profunda introspección. Era un momento decisivo. Su vida y la de este majestuoso animal dependían de la decisión que tomara. Mientras el gorila se movía un poco, permitiendo que la luz iluminara su rostro, Poliña notó algo en su expresión. No había agresión, había curiosidad. Era un indicio de que tal vez, solo tal vez, podría haber esperanza. Y en ese momento, con su corazón aún palpitante pero con una nueva determinación, decidió que no se rendiría. Podía ser pequeña e indefensa, pero era capaz de empatía, de conexión. A medida que pasaban los minutos, Poliña se quedó allí, sintiendo que el tiempo se estiraba. En esa oscuridad, se forjaba un vínculo, uno que trascendía las palabras y el miedo. Poliña no sabía qué sucedería a continuación, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, a explorar esta nueva realidad en la que había sido arrojada. El gorila seguía allí, observando, y aunque la incertidumbre la envolvía, había algo en su interior que le decía que, tal vez, había una oportunidad de entendimiento entre ellas. Mientras Poliña permanecía oculta en la cueva, sintió una oleada de desesperación. Necesitaba ayuda, y su mente rápidamente buscó soluciones. Recordó que había llevado su teléfono móvil, el cual aún tenía algo de carga. Con cuidado de no hacer ruido, sacó el dispositivo de su mochila y lo encendió. La luz de la pantalla iluminó tenuemente la cueva, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Poliña sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría conseguir señal aquí? Deslizó el dedo por la pantalla, buscando el icono de la aplicación de llamadas. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que la señal fuera lo suficientemente fuerte para conectar. Miró con ansiedad hacia la entrada, donde el gorila aún observaba, pero parecía más curioso que amenazante. Con un profundo suspiro, Poliña marcó el número de emergencia que Malik le había dado. El sonido del tono de llamada resonó en el silencio. Su mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría suceder, ¿y si no contestaban? ¿Y si el gorila decidía acercarse justo en ese momento? Se obligó a concentrarse en el sonido del timbre y a mantener la calma. Después de unos momentos interminables, alguien respondió. La voz del operador fue como un bálsamo para su ansiedad. Poliña explicó rápidamente su situación, tratando de articular sus palabras con claridad a pesar del miedo que la envolvía. Estoy atrapada en una cueva. Hay un gorila afuera, y necesito ayuda. Estoy en la jungla cerca del campamento, no sé exactamente dónde estoy. La voz al otro lado del teléfono le pidió que se quedara tranquila y que no se moviera, asegurándole que enviarían ayuda de inmediato. Poliña sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La conversación se cortó repentinamente cuando el gorila, al escuchar el tono de la llamada, se acercó un poco más, su curiosidad aumentando. A pesar de que había logrado comunicarse con los rescatistas, ahora tenía que concentrarse en mantener la calma y no provocar al gorila. El animal la observaba intensamente, y ella sabía que necesitaba establecer un ambiente de paz entre ellos. Con el teléfono en la mano y el gorila a unos pasos de distancia, su corazón latía con fuerza, pero en su mente había una resolución. No podía dejar que el miedo la dominara. Poliña comprendió que necesitaba hacer algo para tranquilizar al gorila, para demostrarle que no era una amenaza. Recordó que había llevado algunas galletas en su mochila. Con mucho cuidado, y consciente de cada movimiento, sacó la bolsa de galletas. Quería ofrecerle algo, un gesto de paz que pudiera crear un vínculo entre ellos. Mientras sacaba una galleta, el gorila la observaba con atención, sus ojos grandes y oscuros fijos en cada uno de sus movimientos. Poliña, temblando un poco de nervios, rompió la galleta en dos partes. Con una de las mitades en su mano, se inclinó un poco hacia el gorila, mostrándole la comida. Mira, amigo.
Esto es para ti. No te haré daño, dijo con una voz suave, intentando que el animal entendiera su intención. El gorila, intrigado, se acercó un poco más. Poliña sintió que su corazón se detenía. Con un movimiento lento y cauteloso, extendió su mano hacia el gorila, ofreciendo la galleta. El animal se detuvo, observando la comida con desconfianza. Era un momento tenso, lleno de incertidumbre. Después de un breve silencio, el gorila se inclinó hacia adelante, estirando su mano con los dedos gruesos y poderosos. Poliña se sintió vulnerable, pero también esperanzada. El gorila tomó la galleta de su mano con un movimiento delicado y la olfateó antes de llevarla a su boca. Mientras lo hacía, sus ojos se encontraron y por un momento, todo el miedo se desvaneció. El gorila masticó la galleta, y Poliña vio cómo su expresión cambiaba. Era como si el animal estuviera considerando la situación, sopesando su decisión. El gesto de ofrecerle comida había sido un pequeño paso, pero era significativo. Ella había cruzado una barrera, y el gorila había aceptado su oferta. Con el gorila ahora más relajado, Poliña sintió que la tensión comenzaba a desvanecerse. Su valentía al ofrecer la galleta había abierto una puerta a una nueva comunicación. Quizás, solo quizás, podían coexistir en paz. La niña comenzó a hablarle de nuevo, ahora con un tono más tranquilo. Te prometo que no te haré daño. Estoy aquí sola, y no quiero causar problemas, decía, su voz llenándose de empatía. El gorila se acercó un poco más, su postura más relajada. Poliña decidió que podía intentar ganar su confianza, así que sacó otra galleta, rompiéndola y ofreciéndola al gorila nuevamente. Mira, tengo más. Esto es solo comida. No soy una enemiga. El gorila, ahora más curioso, se acercó, aceptando la nueva galleta y observando a Poliña con una mezcla de interés y cautela. El acto de ofrecer comida había transformado el ambiente. Poliña sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Había logrado algo, había comenzado a comunicarse con una criatura que, en circunstancias normales, podría haber sido su depredador. En cambio, estaban en una danza de confianza, cada pequeño gesto acercándolos un poco más. El gorila, mientras disfrutaba de la galleta, parecía más amigable, y Poliña sintió que había encontrado una forma de conectarse con él, una conexión que trascendía el miedo. Aquel momento, en medio del mundo, era algo extraordinario. La niña comprendió que, aunque estaba asustada, también tenía el poder de cambiar la narrativa de su encuentro. A través de la bondad, la comprensión y la paciencia, podrían encontrar una forma de coexistir. El tiempo parecía detenerse mientras Poliña continuaba estableciendo ese vínculo inusual con el gorila. Los minutos se transformaron en horas en su mente, pero la luz del día empezaba a desvanecerse. Sabía que los rescatistas estaban en camino, pero la ansiedad se mezclaba con la calma que había cultivado con el gorila. De repente, un sonido distante rompió el silencio del bosque, el rugido de un motor. Poliña levantó la vista, sintiendo que una oleada de esperanza la invadía. A través del pequeño hueco de la cueva, pudo ver luces parpadeantes entre los árboles. Era el equipo de rescate. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba el sonido de voces, un alboroto de hombres y mujeres que se movían con propósito. «Estamos aquí», resonó la voz de Malik, su guía, mientras se acercaba, seguido por un grupo de veterinarios y guardabosques. Sin embargo, el gorila, al percibir el cambio en el ambiente, comenzó a moverse. Poliña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía actuar con cuidado para no asustar al animal que, a pesar de su tamaño y fuerza, había demostrado ser capaz de la empatía. Con una respiración profunda, ella decidió hacer lo que podía para tranquilizarlo. «Espera, amigo. No te vayas», murmuró Poliña, levantando lentamente las manos, intentando no asustar al gorila. «No quiero que te asustes». Mientras hablaba,
vio como el gorila, curioso pero cauteloso, retrocedía un poco, pero seguía observándola. Su mirada reflejaba una mezcla de confusión y tensión. Los rescatistas, ahora más cerca, comenzaron a llamarla, su preocupación palpable. «Poliña, ¿estás bien?», responde. Malik gritó, y ella podía sentir su ansiedad. A medida que se movían, el gorila se volvía más inquieto. Poliña sabía que debía calmar la situación. Con una voz suave, decidió hablarle al gorila mientras miraba hacia el grupo de rescatistas. «No tienes que irte. Estoy bien. Ellos son mis amigos». Ella tomó un paso hacia adelante, dejando que el gorila viera su rostro, intentando transmitirle calma. «Mira, he compartido mi comida contigo. Ellos no te harán daño, solo quieren ayudar». El gorila, al escuchar la voz tranquila de Poliña, pareció dudar. Ella aprovechó el momento. «¿Ves? Son buenos. Solo están aquí para ayudarme. No hay razón para que tengas miedo». Mientras hablaba, levantó otra galleta, ofreciéndosela al gorila, que la observó con curiosidad. Los rescatistas, ahora en la entrada de la cueva, se detuvieron al ver la escena. Malik y su equipo quedaron atónitos al observar cómo Poliña había logrado establecer un vínculo con el gorila, un acto de valentía que ninguno de ellos había esperado. «Poliña, ten cuidado», dijo Malik, recordándole la situación delicada. «Pero sigue haciendo lo que estás haciendo». Poliña, sintiendo que había creado un momento de conexión, continuó. «Eres fuerte y valiente, amigo. No tienes que tener miedo de nosotros. Solo queremos asegurarnos de que estés bien». El gorila, curioso y atraído por la galleta, se acercó un poco más. Poliña sintió que el aire se llenaba de una extraña tensión y esperanza. Finalmente, el gorila dio un paso hacia adelante y tomó la galleta con cuidado, su rostro mostrando una mezcla de interés y confianza. Poliña sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Había logrado algo extraordinario. La situación no solo la había puesto a prueba, sino que también había demostrado que la conexión entre especies es posible. Con el gorila más tranquilo, los rescatistas se acercaron lentamente, manteniendo la calma. Malik se arrodilló, hablando en un tono suave. «Estamos aquí para ayudar, Poliña. Estás a salvo ahora». El gorila, habiendo aceptado la comida y la calma de Poliña, pareció relajarse. Aunque todavía observaba a los rescatistas, no mostraba signos de agresión. Fue un momento de pura conexión. Poliña y el gorila compartieron un instante de entendimiento, como si ambos supieran que habían cruzado una barrera. Finalmente, el equipo de rescate se acercó a Poliña, y ella se sintió aliviada, pero no quería perder de vista al gorila. «Él ha sido bueno conmigo», le explicó a Malik. «No quiero que le hagan daño. Solo está asustado». Malik asintió, mirando al gorila con respeto. «Haremos todo lo posible para asegurarnos de que ambos estén a salvo». Con cuidado, el equipo comenzó a evaluar la situación, utilizando el conocimiento que habían adquirido sobre el comportamiento animal. El gorila, ahora más a gusto, se acercó a Poliña una vez más, tocándola suavemente con su enorme mano. Fue un gesto tierno que mostró la conexión especial que habían formado. Poliña sintió que era un símbolo de agradecimiento, un acto de paz que trascendía el miedo. «Gracias, amigo», susurró Poliña, sabiendo que su encuentro no solo había cambiado su vida, sino que también había dejado una huella en el corazón del gorila. «Siempre recordaré este momento». Mientras los rescatistas preparaban la salida, Poliña miró por última vez al gorila, que la observaba con una mezcla de curiosidad y comprensión. La jungla podría ser un lugar peligroso, pero también era un lugar de milagros, de conexiones inesperadas y de valentía. Poliña había aprendido que, a veces, la verdadera fuerza reside en la capacidad de comunicarse y entender a quienes nos rodean,
incluso a los que son muy diferentes a nosotros. Con la ayuda de su equipo, Poliña salió de la cueva, llevándose consigo no solo el recuerdo de su aventura, sino también una profunda lección sobre la empatía y la conexión entre especies. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, Poliña se sentó en el jeep, mirando hacia la vasta extensión de la jungla que había explorado. La experiencia vivida la había transformado de maneras que jamás habría imaginado. Había entrado en la selva como una niña curiosa, pero ahora se sentía como una guardiana de la naturaleza, conectada profundamente con el mundo salvaje. Este viaje me enseñó que la naturaleza no es solo un paisaje que admiramos desde la distancia, pensó Poliña. Es un organismo vivo, lleno de sentimientos y emociones, que merece nuestro respeto y cuidado. La conexión que había forjado con el gorila no solo había sido un momento de supervivencia, sino un verdadero intercambio de comprensión y empatía. Esa experiencia le había revelado que, a pesar de las diferencias, todos los seres vivos comparten el mismo deseo de ser comprendidos y respetados. Lo más asombroso de esta aventura fue darme cuenta de que, a veces, los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestra perspectiva sobre la vida, continuó reflexionando. El gorila no era solo una bestia feroz, era un ser sensible, lleno de vida y dignidad. Y esa conexión, aunque breve, fue un recordatorio de que todos tenemos un lugar en este mundo. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Recuerda que cada rescate y cada encuentro con la naturaleza son oportunidades para aprender y crecer. No olvides dar like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más relatos inspiradores como este. Cada historia cuenta, y juntos podemos crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y a sus habitantes. Gracias por acompañarme en esta emocionante aventura. Hasta la próxima, y recuerda siempre mirar a tu alrededor y apreciar la belleza de la vida salvaje.